Es muy importante, amigos, el tema del Evangelio de hoy, pero necesitamos entenderlo mejor para poder aprender de su enseñanza. Y qué mejor que tú, Gerardo, para que nos puedas explicar. Claro, Jorge. Mira, estamos en el último domingo de las celebraciones ordinarias anuales de la Iglesia. Eso significa que hoy iniciamos la última semana de celebraciones del tiempo ordinario. Y lo hacemos con la celebración de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El domingo que viene, con el primer domingo del tiempo de Adviento, empezaremos un nuevo año de celebraciones con el fin de prepararnos para la primera venida del Señor, es decir, para su nacimiento. Bueno, pues en la clausura del año de celebraciones de la Iglesia, lo que celebramos hoy es que Jesús, tal y como lo prometió, vendrá por segunda vez, pero esta vez vendrá como Rey, para cerrar esta historia, que es una de dolores, injusticias y muertes. Celebramos que vendrá a llevar a plenitud y cumplimiento total aquel reinado que inició hace 2000 años y que encargó a su Iglesia, a nosotros, extender. Celebramos que llegará a implantar su justicia eterna y a reinar por los siglos de los siglos, y celebramos que su reinado no tendrá fin. Pero además celebramos que con su llegada este mundo volverá a ser ese paraíso que Dios quiso para nosotros desde los inicios. Como ves, Jorge, se trata de un domingo muy importante, así es que te invito a conversar acerca de lo que nos propone el Evangelio de hoy. Y precisamente, Gerardo, dado que en este último domingo celebramos que Jesús volverá como Rey del Universo al final de los tiempos, mi primera pregunta es, ¿qué pasará? ¿Qué pasará el día de esta tan esperada venida? Claro, Jorge, mira, a modo de síntesis te puedo decir que ese último día pasarán 4 cosas. Primero, ese día la muerte será definitivamente vencida y Jesús pondrá fin de una vez para siempre ese camino de muerte iniciado por Adán. Segundo, ese día será el de la resurrección de todos los muertos, porque ese día todos resucitaremos. O como dice Pablo en 1 Corintios 15, si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Ese día final, los buenos resucitarán para disfrutar eternamente de la felicidad y los malos lo harán para asumir eternamente las consecuencias de sus malas decisiones. Tercero, ese día será el día del juicio final, el día de la justicia universal, porque la Iglesia nos enseña que al morir pasaremos por 2 juicios, el particular y el universal o final. El particular es el que sucede en el momento de nuestra muerte, y en ese momento cada uno de nosotros le mostrará a Dios en forma particular su vida. En cambio, el juicio universal tendrá lugar al final de la historia. Y en ese último día, la vida de cada uno se hará pública, se pondrá a la vista de todos y quedará en evidencia para que el universo entero sepa quiénes son de Dios y quiénes no lo son. Pero Gerardo, dijiste que en este último día pasarían 4 cosas, ¿ah? Nos has mencionado 3. ¿Cuál es la cuarta? La cuarta, Carlos, es que ese día será el inicio de la felicidad eterna y universal. Porque ese día, si se puede decir, Dios reseteará su creación. El mal quedará totalmente derrotado y comenzará todo de nuevo. Y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, empezaremos una nueva era de paz y felicidad. Y será el triunfo definitivo y eterno de todos los que eligieron el camino de Jesús. Entonces, se dará inicio al gran banquete del reino, destinado solo a aquellos que decidieron vivir y morir para Él. Y será un banquete en donde solo habrá gozo y alegría, y Dios lo será todo en todos. Por tanto, si esto es lo que nos espera cuando el Señor vuelva por segunda vez, ¿cómo no querer que venga? Más bien deberíamos querer que venga ya, ahora, de una vez. Bueno, Gerardo, ahora te propongo centrarnos en lo que nos dice el Evangelio de hoy que hemos escuchado. ¿Qué nos puedes decir acerca de este texto? Jorge, si te fijas, el Evangelio de hoy se centra en el juicio final, pero además nos indica el criterio que el Rey del Universo usará para imponer justicia. Y el texto empieza diciéndonos que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. De esta manera nos enseña que el juicio final será público y delante de todos los pueblos. Bueno, pues así como al inicio de la creación, Dios separó la luz de la oscuridad, las aguas de arriba de las de abajo, el mar de la tierra, este juicio universal también se iniciará separando, a fin de poder dar a cada quien lo que le corresponde.
porque dice el texto que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Y entonces separará a los que son de él de los que no lo son. Separará a los que han actuado según el corazón de Dios de los que no lo han hecho. Y separará a los que han hecho lo debido de los que solo han dicho, pero no han hecho. Es decir, separará a los que estuvieron con él de quienes estuvieron contra él. Extraordinario, realmente. Gerardo, te pido que nos tomemos unos segundos para escuchar mensajes importantes y luego regresamos para seguir con este diálogo aquí en Domingo es Fiesta y en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos. Seguimos, amigos, aquí en Domingo es Fiesta y en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez y estamos junto a nuestro estimado padre Gerardo Aste, sí, conversando sobre Jesús, pan de vida, en nuestro Domingo es Fiesta aquí en RPP. Gerardo, retomando lo que comentabas hace unos instantes, ¿en base a qué criterios Dios separará a unas personas de otras? Jorge, mira, tu pregunta es muy importante, pues su respuesta nos revelará la lógica de Dios. Y respondiéndola, los criterios que Dios usará para separar e imponer justicia son, primero, la compasión que hemos mostrado hacia los demás. Y segundo, qué es lo que hemos hecho por ayudar a los más necesitados. A diferencia de lo que uno pueda pensar, Jesús no nos preguntará si nos hemos portado bien o mal, ni nos preguntará si hemos ido a misa o si hemos rezado el rosario. Tampoco nos juzgará por nuestra apariencia, por lo que mostramos hacia afuera. Él solo juzgará nuestro corazón y lo que hemos hecho por el otro. Dios juzgará si nos hemos compadecido del que sufre, si hemos tenido misericordia con el que juzgará qué hemos hecho por ayudar para hacer más llevadero el sufrimiento de los demás. Es decir, juzgará qué tanto me he preocupado por mi prójimo, por quien tengo al lado y que pasa dificultades. Por eso en otro pasaje Jesús nos dice que pasarán delante nuestro y entrarán al reino de los cielos las prostitutas y los pecadores, es decir, todos aquellos que no consideramos dignos, porque ellos han sido más compasivos y más preocupados del prójimo necesitado que nosotros. Claro. Y Gerardo, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. ¿Te parece si le escuchamos y luego seguimos con tu respuesta? Por favor. Padre Gerardo, lo que usted acaba de decirnos me confunde un poco, pues siempre me enseñaron que solo quien actúa rectamente disfrutará del premio final. Y ahora me ha parecido entender que usted dice otra cosa. ¿Nos puede explicar? Claro, con mucho gusto. Mira, siempre nos han enseñado que quien observa los mandamientos será quien goce del banquete del reino. Y por tanto pensamos que se nos condenará por las veces que hemos mentido, que hemos robado, que hemos matado, que hemos abusado, que hemos envidiado, etc. Es decir, por las veces que hemos faltado a los mandamientos. Bueno, pues lo que Jesús nos enseña es que en el juicio final se nos juzgará el corazón. El problema es que nosotros no esperamos que el juicio final sea de esta manera. No pensamos que en el juicio final se nos preguntará si hemos sido compasivos o no. Ahora bien, que les diga que en el juicio final se nos juzgará el corazón, no significa que no debemos preocuparnos de guardar los mandamientos. Claro que hay que hacerlo, pero hacerlo será una consecuencia de nuestro buen corazón. Y repito, el juicio final consistirá en un juicio a nuestro corazón, y esto porque nosotros haremos y diremos a partir de lo que tenemos en el corazón. Pues el de buen corazón siempre actuará bien. Al árbol bueno siempre dará buenos frutos. Y al de mal corazón siempre actuará mal. Porque al árbol malo se le conoce pues por sus frutos, ¿no? Uh-huh. En fin, lo que se diga en el juicio final, que se nos juzgará el corazón, pues no evita que nosotros nos preocupemos de observar los mandamientos. Por eso, si somos compasivos y misericordiosos, cumpliremos los mandamientos. Viviremos en la verdad y en la justicia y evitaremos herir. Por eso los justos sorprendidos contestarán: pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y los injustos, también sorprendidos, dirán: Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Entonces, Gerardo, no todo el que se afana, por ejemplo, en observar los mandamientos, normas y preceptos religiosos
ganará la vida eterna. ¿Es así? Efectivamente, Jorge, porque si recuerdas, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Asimismo, no todo el que va a misa, hace oración y guarda los preceptos de la iglesia entrará en el reino. Y esto porque algunos de los que actúan así se han preocupado de observar la norma, lo que está escrito, pero en su corazón no está Dios. En otras palabras, que seamos cumplidores de la ley no significa necesariamente que tengamos un corazón compasivo. Podríamos ser muy duros de corazón, pero observantes. Y es posible notar que en la vida hay gente observante y cumplidora de toda norma de la iglesia, pero no tiene corazón, no siente con el otro, no se pone en el lugar del otro, es decir, no se compadece. El problema es que esas personas se sienten justas porque cumplen las normas, pero lo único que han hecho es poner la norma por encima del prójimo y la han aplicado sin misericordia, sin considerar si el otro sufre o no, y así han aplastado al prójimo necesitado. Pues estas personas rectas y cumplidoras, si no tienen un corazón tierno y sensible, tendrán dificultades en el juicio universal. Porque en ese momento Dios les preguntará si se han preocupado y se han conmovido ante el dolor del otro. Porque para Jesús, más importante que cumplir la norma, es preocuparnos de atender a la persona sufriente que tenemos al frente. A esa persona hay que ayudarla por encima de toda conveniencia personal, especialmente si se encuentra en situación de desventaja. Y Jesús le da tanta importancia a la persona que sufre que Él mismo se identifica con ella. Por eso a los compasivos les dice, les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y a los inmisericordes les dice, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Gerardo, entonces lo que nos has dicho significa que la sentencia del juicio universal, si es a favor o en contra nuestro, nos la jugamos en la vida de todos los días, ¿no? En el día a día, Gerardo. Pues efectivamente así es. En el juicio universal, la sentencia de Dios será solo en favor de quienes han sido compasivos y se han preocupado de las personas que tienen al lado. Y aquellos, dice Jesús, heredarán el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y su recompensa será la vuelta al paraíso para toda la eternidad. O como él mismo dice, los justos a la vida eterna. En cambio, quienes no han sido compasivos irán al castigo eterno, que ellos mismos se han forjado en las decisiones que han tomado todos los días, movidos por la dureza de sus corazones. Y entonces su condena será la separación total de Dios, y por tanto la tristeza y la infelicidad eternas. Pero debemos recordar que esa condena la vamos decidiendo nosotros, en las decisiones cotidianas que vamos tomando contra el otro. Pues finalmente, quien se condena es uno mismo cada vez que hacemos sufrir o llorar a nuestro prójimo. Y una condena en contra nuestra, Dios no la desea para nosotros. Pero si decidimos mal, a Él no le queda otra que respetar nuestra libertad. Gerardo, y para terminar, por favor, ¿cómo podemos hacer para precisamente convertir a nuestros corazones en algo más sensible con el fin de responder a las necesidades de los demás, de nuestro prójimo? Mira, Jorge, yo los invitaría a que miremos a nuestro alrededor y veamos quiénes son los que la están pasando mal o están sufriendo o se sienten solos o angustiados o preocupados. O como diría Jesús, veamos quiénes pasan hambre o sed, quiénes no tienen hogar o no tienen con qué vestirse, quiénes están enfermos o en la cárcel, y muchas veces de manera injusta. Entonces pongámonos en su lugar y preguntémonos. Primero, ¿nos preocupamos de ellos? ¿Nos conmueve su dolor? Y después, ¿qué hacemos para ayudar, aliviar y mitigar sus sufrimientos y hacerles la vida más fácil? Por tanto, mientras esperamos su segunda venida, sin dejar de lado la observancia de los mandamientos, busquemos ser buenos de corazón y preocupémonos que nuestro corazón sea de carne y no de piedra. Es decir, busquemos tener un corazón que siente y se apiade para que cuando Él llegue nos recompense con abundancia. Gracias, Gerardo, por hacernos entender que para el mundo es mejor también poner nuestro granito de arena, nuestro esfuerzo, bastante personal. Y eso es tan bueno, Gerardo, como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento.
El 30 de noviembre la iglesia recuerda la memoria del apóstol San Andrés. San Andrés. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta buena noticia? Jorge, lo que te puedo decir es que Andrés fue hermano de Pedro. Y según el evangelista Juan, fue uno de los 2 primeros discípulos de Jesús. Andrés en griego significa valiente, valeroso. Probablemente sabía el griego, pues Juan dice que cuando un grupo de judíos de lengua griega quisieron hablar con Jesús, buscaron primero a Felipe y este buscó inmediatamente a Andrés. Jesús probablemente conoció a Andrés en Judea y seguramente que en ese tiempo también a Pedro cuando el Señor fue al Jordán a hacerse bautizar por el Bautista. Y es muy probable que cuando Jesús decidió volver a Galilea haya ido con Andrés y Pedro a vivir a Cafarnaúm, pues Pedro tenía su casa en Cafarnaúm y como los judíos funcionaban en base a clanes familiares, es muy probable que en el mismo conjunto familiar viviese también Andrés y su familia. Fue en Cafarnaúm y a raíz de una pesca milagrosa donde Andrés junto con Pedro se hicieron formalmente seguidores del Señor y finalmente terminó siendo uno de los 12. La tradición dice que murió martirizado en la década de los 60 del primer siglo durante las persecuciones del emperador Nerón. Y la tradición también dice que fue crucificado en una cruz en forma de X. Impresionante. Gerardo, un gran abrazo. Gracias por enseñarnos a conocer al verdadero Dios y a su palabra. Gracias por ser el guía que muchos hemos necesitado para darnos cuenta que tenemos un propósito en esta vida. Llegamos a la parte final, pero antes queremos, por favor, Gerardo, recibir la bendición de Dios. Claro, Jorge, pidámosle a María que interceda por nosotros ante el Señor para que nosotros también seamos verdaderos seguidores de su Hijo y que Dios, que es bueno y misericordioso y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y permanezca siempre con todos ustedes. Amén. Jorge, muchísimas gracias. Gracias también a todos los que nos escuchan y a todos les deseo pues un buen domingo y una buena semana. Un gran abrazo, Gerardo. A que todos los peruanos tengan un gran domingo. No perdamos la fe ni la esperanza en nuestro país. Estemos siempre dispuestos a contribuir para un Perú mejor. Muchas gracias. Hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta. A continuación viene Siempre en Casa con Diego Pajares, siempre por RPP, la voz de todo el Perú.